paciente y me dice, doctor, me duele la barriga. ¿Qué parte de la barriga? Toda. ¿Qué hacemos? Ya, ¿qué es lo más lógico ahí? Diferenciar entre dos cuadros que nos van a distinguir qué vamos a hacer, el abdomen agudo médico y el abdomen agudo quirúrgico. Entonces, lo sentamos al paciente, no nos importa que se quede y le preguntamos cuándo empezó, dónde es el dolor, lo examinamos y tenemos una idea. Pero a veces se nos pasa y pensamos que esto es la mejor opción, ¿no? Sobre todo cuando no hay la premura. Porque cuando estamos en emergencia y no tenemos forma de hacer una tomografía rápidamente, nos olvidamos un poquito de la premura. Pero si no hay premura, muchas veces, se toma una tomografía. Vamos a ver que sí es muy útil, vamos a ver otras cosas más, como que tiene un montón de radiación. Y si yo les decía, cuidado con los rayos X, con la tomografía mucho más. Pero de que es muy útil, es muy útil, ¿no? Porque miren, si yo tomara rayos X de esta zona, vería todo ya desde acá. Pero tal vez no sabría qué es, ¿no? Porque estoy viendo el hígado, estoy viendo el estómago, y todo va a ser blanco, el abdomen, ¿no? Lo único que yo vería sería esta parte de los senos esofágicos. En cambio, con la tomografía estoy viendo, básicamente, el interior. Sin embargo, hay algunas cositas que yo debería mencionar en primer lugar. La primera es si logran ver estas cositas más blancas que el resto, ¿sí? ¿Logran ver? Sí. Eso es bueno. Hay que prestar siempre atención si aparecen esas cosas. ¿Por qué? Porque eso nos define si la tomografía tiene contraste o no tiene contraste. No estamos viendo contraste en los vasos del hígado. Por ende, tiene contraste. Y más aún, estamos viendo esto. Yo creo que esta imagen de abajo es muy característica de ustedes conocen qué es. ¿No? Es la vértebra dorsal, ¿no? Porque está llegando ahí parte de la costilla. Entonces, ¿esto qué es? La aorta. Y si se ve tan blanca como la vértebra, significa que tiene contraste. Si no tuviera contraste, no la vería tan blanca. La veo densa por eso. Pero hay una cosa interesante, es lo que les quiero mostrar antes de empezar todo para hacerlo rápido. Miren. Aquí. ¿Ya? Entonces, miren lo que estoy haciendo. Ahora, está de igual color la aorta que el hueso. Ya no, ¿no? Está de un color menor. Ahí yo puedo diferenciar si es aorta, o si era hueso, o era otra cosa. Lo acabo de diferenciar y creo que se nota bien. Sin embargo, sigue habiendo mayor calidad del contraste, ¿no? Lo demás no se mira. No se mira cuando lo pongo así. Es más, yo puedo seguir haciendo esto. No sé si se dan cuenta de esto que está acá arriba. ¿Sí? Ese gusanito que está ahí, este gusanito que está acá, es la ropa que tenía el paciente en ese momento, ¿ya? O una bata o algún tejido que está ahí, por eso está de esa forma. O sea que ese tejido tiene una densidad que también se está viendo. Sin embargo, yo no lo veo siempre, ¿no? Es más, yo veo ese tejido, pero me olvido de ver todo lo demás, no veo nada. Pero sí estoy viendo otra cosa más, ¿no? Estoy viendo ya un poco de el intersticio pulmonar. Ya no los alveolos, estoy viendo el intersticio pulmonar. Entonces, en la tomografía hay un montón de cosas que podemos sacar si entendemos cómo funciona. La tomografía que no te sirvió a ti, de repente le sirve al neumólogo. Y es la misma, solo que el neumólogo sabía cómo hacer los presets necesarios para verla. ¿Ok? Y por último, esto también. A ver. Permítanme un ratito. Vamos a dejar ahí un ratito para que sea bien el hueso. Esto de acá. Me decían que era la vértebra, ¿no? Entonces, tiene un tumor. Porque están viendo que el hueso no está completo, ¿no? El hueso no está completo, entonces debe tener un tumor. Pero no es eso lo que ocurre. Un ratito. Lo que ocurre
ocurre es que la tomografía toma slices, ¿no? Toma secciones transversales del cuerpo. Estas secciones tienen un grosor definido, debe ser una pureza. Y no estoy hablando del intervalo, es decir, cada imagen que nosotros vemos tiene cierto grosor. Puede ser mucho, puede ser poco. ¿Ya? Otra cosa es el intervalo de las imágenes, es decir, que una imagen se toma cada centímetro, cada 2 centímetros, pero aparte de eso tiene un grosor. Cada puntito que vemos es básicamente un min, un average, una media, ¿ya? La media de las intensidades de ese grosor puntual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí pasa que por el punto de corte, ¿ya? No está cogiendo totalmente toda la vértebra, todo el cuerpo, está en el borde. Y como está en el borde, y coge un poquito, ¿no? Nos da una imagen de media en la cual parece que no está la vértebra, ¿no? Se conoce como un artefacto, es un artefacto que tiene un nombre, se llama el volumen parcial. Ahorita lo vamos a ver. A lo que voy aquí, si no sabemos por qué se producen los artefactos, y pasa, obviamente el radiólogo no le pasa, bueno, le pasa el R1, le pasa una vez, lo chancan y ya no le vuelve a pasar, ¿no? Pero, al que no sabe nada de tomografía o algo, sí le va a pasar bastante. Y puede decir, no, hay un tumor, no sé por ahí, no tiene nada que ver. ¿Ok? Entonces, ese volumen parcial es una cosa importante de ver. Permítanme un ratito. Miren que lo vimos por aquí. ¿Se dan cuenta en esta reconstrucción, en la de la derecha, por dónde pasa la imagen a la línea amarilla? Entonces, pasa por el cuerpo, pero también pasa por un poquito del disco intervertebral. Y como no hay una buena definición por esto, ¿no? Porque está en el borde, parece que el cuerpo estuviera comido. Eso se llama volumen parcial. Hay otros artefactos que tenemos que ver, y aprovecharemos que estamos aquí para verlos un poquito, porque realmente sí, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer esto, muy bien. Vamos a poner esto. Todo esto es el hígado, ¿ya? Esto que veo, aquí todo deben ser venas. No me voy a preocupar por las venas, pero todo esto es el hígado. Se supone que el hígado, cuando ustedes lo miren, los cirujanos, o cuando ustedes lo coman, los amantes del hígado, yo no soy, va a ser del mismo color, ¿no? La misma textura. Pero acá no lo estamos viendo así, ¿no? Es una textura, ese es otro artefacto. Que aparece más, que aparece menos en las tomografías. Entonces, y se puede ver incluso por acá, ¿no? Entonces, la tomografía también tiene, digamos, sus contras, ¿no? No solo tiene pros, no solo tiene cosas buenas, sino en la misma técnica y el mismo resultado que obtenemos tiene algunos contras que también es bueno saber. Creo que hasta ahí todo se entiende bastante bien. No podemos negar su mérito. Al final, quien descubrió la tomografía se ganó su premio Nobel también, ¿no? Que también fue una revolución. O sea, ya podemos ver el interior del cuerpo, pero veíamos la suma de todo, ¿no? En cambio, cuando se hizo la tomografía, podíamos diferenciar los órganos, y eso era pues, un hito increíble, ¿no? La tomografía funciona básicamente del mismo modo que los rayos X, que funciona con los rayos X, ¿ya? No hay diferencia entre estos rayos X más que la energía, por así decirlo, la potencia, y los rayos X de una máquina de rayos X que conocemos, ¿ya? La habilidad de medir la atenuación de cada lugar donde pasa es lo que nos permite hacer las imágenes. Pero ojo, ¿no? Esto que vemos atrás, esta chuletita de acá, es parte de un proyecto, ¿no? El proyecto del humano visible, el Human Project. Tiene como, no sé si tiene 20 o 30 años, me parece que tiene 30 años. Todavía son buenas las imágenes, ¿no? Las hicieron en su momento con las mejores cámaras que tenían. Son imágenes pesaditas, si no recuerdo que una pesaba 30 megas por ahí, pero todavía por eso sirve. Es un cross-section de hombre y mujer, voluntarios, ¿no? Porque eran presos, condenados a muerte. Ellos eran malos, vas a morir porque no donas tu cuerpo. Probablemente si hubiera dicho que no, igual iban a hacerlo. Así que son imágenes seccionales, están en visores,
están en desorden anatomía, si no me recuerdo, también se pueden ver y se pueden reconstruir, como hemos visto en las tomografías. Y básicamente es lo que se mira, pero con todo lo que es grasa, ¿no? Entonces, acá, la tomografía tendría que definir qué es esto, este puntito, ¿no? Entonces, si mide la atenuación y yo solo saco rayos X, ¿qué voy a hacer? Voy a medir todo esto, no solo este punto. Pero si yo tomo, ¿no?, un rayito por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí, le damos acá. Entonces, con la suma de todas las tomas, obviamente tiene que haber una emisión y una recepción, ¿no? Pero si hago muchas proyecciones, se llamarían así, puedo averiguar la densidad y el contorno y la estructura en concreto, ¿ya? Obviamente estoy hablando de una imagen transversal. Un físico austriaco, un matemático, él demostró con sus fórmulas que era posible hacer eso. Le dijeron que bueno, joven, y ahí quedó. Nadie interesó en ese momento sobre el tema porque también se veía muy lejano que hubiera podido hacerse eso con la técnica que había descubierto Ronin. Para ese momento ya se había fundado Kodak, que creo que no lo deben conocer. Si conocen Kodak, punto para ustedes. ¿No? Es una compañía antigua que era muy famosa por el tema de las cámaras fotográficas. ¿Ya? Inventaron junto con Polaroid la cámara desechable. O sea, tomabas y la botabas, ¿no? Entonces, para ese punto, el boom era hacer radioterapia con los rayos X, pero de alta potencia, entre comillas, ¿no? Que eran 400. Así que nadie le hizo caso. En la década de 50 hay trabajos rusos que salieron solo en la Unión Soviética, en los cuales se describía ya, ¿no?, la forma de obtener una imagen transversal con rayos X. Sin embargo, no tuvieron repercusión, obviamente porque no iban a salir de la Unión Soviética nunca, ¿no? Los trabajos se conocen, pero se desconoce ni siquiera el trabajo original. En 1968, y es algo interesante, por su propia cuenta, otro físico, Sir Hounsfield, piensa que con los rayos X puede lograr esto, puede lograr hacer una reconstrucción del cuerpo, ¿no? Que nadie había hecho en ese momento, que no se conocía que se había hecho en ese momento, pero carecía de los medios económicos, ¿ya? Como todos los que investigamos carecemos. Incluso ahora es bien caro. Ustedes lo van a ver cuando quieran hacer su tesis, ¿no? ¿Por qué? Porque ya digamos que no la van a pagar, ¿ya? Porque si la pagan serán 5.000, 6.000, 7.000 soles. Si la van a hacer ustedes, por lo menos deben tener un software bonito, ¿no? Y el SPS o el R, o ya si quieren, pues si acaso van a aprender Python también puede ser, pero un software bueno te va a costar un estadista, te va a costar. Y ya muy aparte de la tesis, si tú quieres publicar un artículo en una revista, te va a costar. Una buena revista, Partir 1, el gran tiraje, digamos, Nature, Lancet, ¿no? El British Medical Journal, está alrededor de $6.000, $7.000 publicar el artículo, ¿no? Entonces, sigue siendo caro y en ese momento era caro, obviamente, así que Hounsfield no tenía plata. ¿Qué dijo? Voy a ver quién tiene plata para que me financie el proyecto. Y justamente había una corporación, había una corporación llamada EMI, que no solo se dedicaba a la investigación, sino también se dedicaba a otros negocios, entre ellos la música. Y habían visto en ese momento que la música daba. Y justo habían agarrado a un grupo de chicos que parecían prometedores, pero que tocaban bien locos. Si los hubieran dejado en Alemania, habrían sido protopunk o punk. Pero lo sacaron, los llevaron de nuevo al Reino Unido, lo refinaron un poquito y esos son los Beatles, ¿no? Los Beatles originales suenan más en los Beatles del último momento que los Beatles del intermedio, esos que casi todos conocen, ¿no? Entonces, con ellos hicieron un montón de dinero y EMI Corporation sí tenía los medios como para gestionar la investigación. Así que pues, accedieron a darle fondos y lo que hizo Hounsfield primero es conseguir un cerebrito en frasco, ponerlo en un torno. No sé si han visto alguna vez un torno, ¿no? Da vueltas, uno va modelando una base. Un torno, y consiguió un detector, que en este caso era una sustancia relativamente no recuerdo qué era, pero que obviamente emitía rayos gamma pero débiles, y un receptor. Entonces, ¿qué hizo Hounsfield? Acá estaba el cerebrito en frasco y empezó a hacer disparos, ¿no? Por aquí y seguía de forma
transversal, por así decirlo, ¿ya? Seguía, hacía los disparos, terminaba y le daba vuelta al cerámico. Tenía un grado y volvía a hacer lo mismo. Esa adquisición le tomó horas, pero al final logró una imagen que sí había reconstruido el cerebro. Entonces dijo, esto promete, y se hicieron las pruebas y al final tenemos esto, que es la primera imagen del cerebro, ¿ya? Con una tomografía computarizada, ¿no? Más parece Mario del Nintendo, ¿no? Por todo lo pixelado que está. Pero recuerden que el pixelado tiene que ver con la capacidad gráfica, ¿ya? Entonces, el Mario que ustedes ven, el Mario de los primeros, tiene una regía de 8x8, que es muy poco. En Super Nintendo, obviamente, se aumentó a 16, que es mejor, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que ahora tenemos unas resoluciones muy grandes y una diferencia entre el Mario que ustedes han jugado en Vintage, ¿no? En algún momento en Nintendo, yo tampoco llegué a jugar en un momento, y una diferencia en Mario que ustedes ven en la película es muy, muy diferente, ¿no? Entonces, igual, esa tomografía con las actuales es muy diferente. Esta matriz es de 80 por 80 y actualmente las matrices que han llegado a ver un numerito cuando mostré la tomografía son de hasta 512 por 512, o sea, es una diferencia muy, muy abismal. Pero de todas maneras, me servía para ver acá el quiste. Así que malo no era, ¿no? Era lo que había en ese momento, y por eso, después de unos años, a Hounsfield también le dan el premio Nobel. ¿Por qué? Por haber desarrollado o inventado, en todo caso, la tomografía. Le dijimos, es una técnica que usa rayos X, usa la atenuación del tejido cuando los rayos X pasan para construir las imágenes. Si no hay una computadora de por medio, esto es imposible, ¿ya? Es necesario utilizar algoritmos, es necesario que la máquina conozca varias cosas, como la posición de cuando se hizo el rayo, el ángulo desde el cual se hizo el rayo, ¿no? Para poder definir que una parte tiene diferentes proyecciones y poder llegar a la densidad media de todas esas proyecciones para representarla, ¿ya? Ahora, estos rayos X, obviamente salen en un tubo, pero este tubito tiene un rayo muy pequeño, ¿ya? Eso se llama colimación. Cuando yo cierro las mandíbulas del aparato de rayos X, que son unas mandíbulas de plomo o tungsteno, que son bien, más o menos gruesas para que ya no pase el rayo, le doy una forma. Ya saben que el rayo es divergente, ¿no? Pero colimándolo bien bonito queda un rayo delgado. Entonces estos tubos, estos rayos son bien colimados. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que tomen un punto, no que tomen todo. Al final, para tomar todo, voy a tomar punto por punto por punto por punto, ¿no? Entonces son rayos chiquitos. Sus detectores también deben ser chiquitos, pero bueno, eso ha cambiado, lo vamos a ver. Y como les dije, cuando vemos el rayo lo vimos así, ¿no? Como un triángulo. En realidad, si ustedes lo ven así, y nos ponemos de costado, igual es. Entonces no es tanto como un triángulo, viene a ser más como una pirámide, ¿no? Entonces, obviamente, por más colimado que esté este rayito, va a tener un grosor. Entonces, la imagen que vemos es la representación de un grosor del cuerpo, aunque el grosor pueda ser pequeño. ¿A qué me refiero? Justo a lo que estamos viendo ahí, ¿no? Entonces, si tengo un receptor que es bien pequeñito, el rayo va a salir como divergente, ya dijimos que es, estamos viendo al costado, estamos viendo que tiene un grosor. Y el receptor va a tomar información de un grosor del cuerpo, que puede ser 1 centímetro, que puede ser medio, que puede ser 1 milímetro, pero es un grosor. Entonces, ojo que, ya les dije, si pasa justamente este rayo en el medio de un borde, va a haber cierto problema. Pero si pasa en un tejido homogéneo, ¿no? Al final va a tener un coeficiente de atenuación relativamente homogéneo. Y justamente si pasaría por ahí, esta sería la imagen que nosotros obtendríamos, ¿no? Si hay un grosor, entonces al final lo que estamos representando, el objeto real que estamos representando en cada puntito, es esto, ¿no? Es un cubo o tal vez un rectángulo que va a tener cierta altura, cierto grosor. Pero nosotros lo vamos a ver como una cuadrada. El objeto que estamos nosotros representando, el objeto real, se denomina voxel, ¿no? O sea,
un volume element o box element, y el píxel es el objeto que nosotros vemos en la imagen, ¿no? Picture element. Acérquense aquí, van a ver píxeles también, ¿no? Porque acá hay cuadraditos y por tener acá los veo de repente ustedes no acercan, van a ver. En cualquier momento que la pizarra esté, ¿no? Previa, los cuadraditos, esos son píxeles. Entonces cada píxel es un punto, y cada punto tiene un valor, que es, en esencia, después de todos los algoritmos, el valor medio del voxel. Ahora, esto es importante para volverlo a repetir. Toda imagen tiene un grosor, ¿ya? Pero yo puedo decir que las imágenes se tomen cada centímetro, cada centímetro, cada 3 centímetros, etcétera, etcétera. No tiene que ver con el grosor, es otro elemento más. Ahora, eso es básicamente el aparato que Holdfield ideó, ¿no? Como pueden ver ahí, ¿no? Una vez que está el cuerpo, el emisor empieza a mandar rayos y va caminando en forma paralela al detector hasta que termina. De ahí se rota un grado o lo que fuese y se repite el proceso, ¿no? De ahí se vuelve a rotar y se repite el proceso. Solo hay un emisor y un receptor. Este emisor es lo más continuado posible y esto demora unos 4 minutos en ponerse, ¿no? En 4 minutos tú te mueves como un loco, ¿no? Entonces, la primera utilización, el primer uso para eso fue la neuroradiología, porque el cerebro no se mueve. La cabeza, si la pones más o menos, no se va a mover. De 4 minutos, entonces teníamos que mejorar eso. En la segunda generación, que ya le bajó el tiempo a la mitad o más, había un rayo que de grosor era delgado, pero era más ancho, ¿ya? Este rayo se conoce como un rayo en abanico, en Manville. Aquí está, ¿no? Y ya no teníamos un solo detector, sino teníamos varios detectores, ¿ok? Pero hacían lo mismo, empezaban a moverse, ¿no? De forma paralela, llegaban al final, se rotaba un grado y se seguía haciendo lo mismo. Como todavía se demoraban bastante, se ideó la tercera generación de tomógrafos, en los cuales el funding era más ancho y habían más detectores, pero ahora estos detectores y esta fuente ya no se movía así, no se movía así, ¿ya? Es decir, su movimiento es rotatorio. Y eso lo deben tener bien claro, porque cuando ven un tomógrafo ahorita, ustedes ven un hueco, ¿no? Entonces, dentro de ese hueco, a los costados, están tanto el emisor de rayos X, el funding, como los receptores, y dan vuelta para poder tomar la imagen. Y eso estaba muchísimo mejor, eso era más rápido, duraba segundos la precisión. Sin embargo, para hacerla más rápida y para mejorar un poco, no solo la calidad de imagen, pero sobre todo por el tiempo. ¿Por qué? Porque de repente con segundos puedo obviar el movimiento respiratorio, parece muy bien, pero no obvio algo importante para lo cual ya querían hacer este tipo de cosas, ¿no? El movimiento de sístole y diástole. Entonces igual necesitábamos más velocidad para poder captar adecuadamente el corazón. Entonces hizo un tomógrafo de cuarta generación en el cual los detectores están en toda la dona. Ustedes han visto un tomógrafo, saben que es un redondo, ¿no? Todo ese redondo de detectores y solo hay un emisor que da vueltas. Es más, consume más energía, es más rápido, mejor calidad de imagen, pero es muy caro, ¿ya? Entonces actualmente la tomografía se ha vuelto otra vez al diseño de la tercera generación. Pero con un adicional, las tomografías se hacen helicoidales. Es decir que mientras se haciendo la rotación, la mesa del paciente va moviéndose. ¿Okay? Sin llegar a terminar la rotación, la mesa ya se está moviendo. Entonces no es una adquisición axial, sino es una adquisición helicoidal. El algoritmo que tiene dentro la máquina permite que pueda entender eso y pueda hacer la reconstrucción. Y eso demora 3 segundos, 2, 3, 10 segundos. Es muy, muy rápido. Pero va en la arquitectura de tercera generación. Y en la quinta generación se llama tomografía de electrones. Y no está muy en uso, tal vez para temas cardíacos porque es más rápida, ¿ya?
ahí no hay rayos X, sino simplemente un rayo de electrones que se va deflectando y en lo que deflecta y rebota a un receptor, emite o se leen las imágenes, las densidades, ¿no? Eso se supone que es más rápido que el rayo X, ¿no? Y de hecho sí, para imagen cardíaca es mucho más rápido, pero es más caro, es más complejo y generalmente no se usa, ¿no? Los tomógrafos heliculares de tercera generación tienen bastante buena imagen para la radiología o la cardioradiología en ese aspecto. Pero bueno que sepan que hay una quinta generación, ¿ya? Entonces, paciente, ¿no? Y el movimiento helicoidal o el movimiento rotatorio es lo que nos va a permitir hacer sus imágenes. Recordemos eso bien. Y al final nuestro producto, lo que vamos a obtener es esto, una imagen que viene a ser un corte, que nosotros vamos a ver como una imagen, pero que está compuesta de voxeles. Pero para nosotros, para nuestra vista, son representaciones 2D. Sin embargo, son la representación de un pequeño grosor del cuerpo. ¿Ya? Entonces, ya, con eso lo hacemos muy bien, vamos a ver todo y ya no hay necesidad de ver más. Hay varias limitaciones de la tomografía. Hay una que no he puesto acá, porque es más clínica, yo creo, pero cae por sí sola. ¿Qué pasa cuando yo quiero, en una radiografía de abdomen, diferenciar los órganos? No puedo, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablé del tema de la silueta? ¿No? En la silueta, sí, por ejemplo, yo puedo ver las sombras del psoas, pero no podría distinguir al riñón del psoas, aunque está viejito, eso más o menos se puede distinguir. Pero todo generalmente es, como se dice, una chapaña, ¿no? Porque tienen una densidad similar, densidad de agua. Entonces, únicamente, nuestros órganos, por más que tengan algo de contorno, tienen la misma densidad. Entonces, se van a ver muy similares, ¿ya? Si es que no hay una buena disquisición, o sea, si no hay una buena, se llama interfase, que es decir que, por ejemplo, el hígado que tiene su cápsula, otro riñón que tiene una serosa y grasa alrededor, eso como interfase nos haría distinguir un órgano de otro. Pero si no hay eso, todos los órganos parecen lo mismo, ¿ya? Entonces hay varias formas de mejorar eso. La primera es usar contraste, la segunda es usar contraste también. Ya vamos a llegar a eso. Pero clínicamente podría ser una limitación de la tomografía el hecho de que va a darte la atenuación de cada campo, pero muchos campos o muchos píxeles de diferentes órganos se parecen entre sí. Técnicamente ya hay otras limitaciones. La primera es que cuando nosotros emitimos el rayo, va a haber interacciones, ¿no? Ya sabemos eso. Y solo va a seguir pasando el rayo que tenga más, o los haces, o los fotones que tengan más energía. Porque los de menos, una vez que hagan la interacción con el hígado, por ejemplo, van a deflectarse o van a quedar ahí y ya no pasa. Entonces, mientras pasa el rayo por el cuerpo, se va endureciendo. ¿Ya? 1. 2. Cuando pasa el rayo por el cuerpo, se supone que todo debería ser homogéneo si estamos pasando por un lugar homogéneo. Pero una vez que se endurece el rayo y otra vez que esta zona es más ancha que otras, ¿ya? Y eso tiene que ver con el algoritmo, porque una cosa es que en este punto mi rayo pasó por aquí, ¿no? Y pasó por 4 centímetros de hígado, y en otra incidencia el rayo pasó por 2 centímetros de hígado para el mismo punto. Entonces va a tener coeficientes diferentes. Por ende, cuando nosotros veamos una tomografía RAW, o sea, cruda, sin postproceso, sin que la computadora meta mano, meta filtro, así como en el Instagram, tenemos esto. ¿Ya? Y lo que se supone que debe ser homogéneo, se mira así puntadito, ¿no? Esto es más granulado. Y este artefacto o esta limitación fue bloqueado por fototecnia. Como veo, ¿no? Variaciones en la media de atenuación, por lo que les he dicho, se endurece el rayo, a veces hay más cantidad de tejido para pasar y tenemos ese patrón de granulado. Pero haciendo postproceso, que significa que va a haber algoritmos de la computadora que van a decir, se supone que es el mismo órgano, porque están cerca los píxeles, tenemos una imagen mucho mejor. ¿Ya?
Entonces, ojo con ese bloqueado, que es fotopenia. Tomógrafos antiguos lo tienen, ahora no es mucho para preocuparse, ¿no? El volumen parcial, ya dijimos, ¿no? Relación entre objetos y el espesor del porte. Cuando el tamaño del objeto es menor del espesor del porte, entonces no se va a ver. O si lo llega a agarrar por el borde, solo vamos a verlo en una incidencia, después ya no. Igual cuando son objetos esféricos. Entonces vamos a llegar a ver objetos que en realidad no son lo que parecen. Como hemos visto, un cuerpo vertebral que parecía carcomido por un tumor en realidad. Y no lo era, sino que simplemente estamos haciendo una incidencia por los bordes y estamos viendo las dos cosas, ¿no? La corrección de eso es bastante simple, o sea que el grosor de la tomografía nunca sea menor a lo que queremos ver. Pero realmente eso no ayuda mucho. La mejor corrección que se hace del volumen parcial, que siempre va a existir, porque siempre vamos a caer en algún momento en los bordes, es saber anatomía. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, tomo una imagen del pulmón y veo en la parte derecha, el medio, una masa, no voy a decir de frente que es un tumor. Tengo que ver dos slides, o sea, dos imágenes abajo, una abajo, y probablemente ya empiece a ver esto. ¿Ya? Entonces, aquí es con el hígado y el páncreas. Vemos el hígado y un tumor, cuando es el borde del páncreas. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces, para ver eso, uno tiene que saber dónde aparecen los volúmenes parciales. Ya les dije, por ejemplo, acá con el páncreas, el hígado con el riñón, el hígado con el pulmón, los cuerpos vertebrales con los discos, y estar atento a eso porque obviamente puede pasar, ¿no? Y los otros son efectos ya del haz que se ha endurecido. Si el haz se endurece, solo por el paso, cuando pase por tejidos más densos se va a endurecer peor, ¿no? Entonces, cuando llegue al receptor, este haz más duro se va a interpretar como que no ha habido mucha atenuación, cuando en realidad sí la ha habido, porque ha pasado por el hueso. Entonces, la máquina tiene ese error y vemos una especie de bandas, no sé si las ven acá. Hay varias banditas, ¿no? De menos color, porque el haz ya estaba mucho más duro. Y esto es muy cierto en la fosa posterior, ¿no? Y sobre todo en los, ¿cómo se llaman estos? Por acá, este sí se me gusta. Por acá, ¿qué hay? Justo acá hay esto, ¿no? Acá justo está el peñasco, ¿no? Entonces, los artefactos interpetrosos son muy comunes. Otra vez, el postproceso, dependiendo de la máquina. Una cosa es que te compres tu tomógrafo Philips, ¿no? Tu tomógrafo Canon. Entonces, te vayas a Temu y te compres el tomógrafo y encima te regalen tu cable. Eso es otra cosa, ¿no? Por tema de software, más que todo. Tal vez eso pretende la calidad china cuando estén en Temu no está tan mal. Ustedes van a vivir la calidad china cuando estén en el internado. A mí me han tocado los guantes izquierdos, guantes sin dedos, y alguna vez me ha tocado 0 guantes. O sea, abrimos, no había guantes, estaba todo, estaba abierto, estaba la otra partecita y no había guantes dentro. Entonces son diferentes calidades en realidad. Y yo no puedo negar que hay sí tomógrafos y aparatos que son buenos, ¿no? Pero muchos otros no. Así que cuidado con eso, uno tiene que saber que por lo menos el tomógrafo va a poder batallar contra estos artefactos, que es lo más común que siempre va a encontrar, porque como les digo, son artefactos y son limitaciones que tienen ya de por cómo está el tomógrafo hecho. Ojo, la resonancia no tiene esas limitaciones que estamos hablando, porque funciona de forma diferente, tiene sus propias limitaciones, ¿no? Muy bien. Y los efectos por campo no homogéneo. ¿A qué se refiere eso, no? Pues se refiere que a veces hay un paso de campos, como en el cerebro y el hueso. Y eso también puede producir artefactos, ¿no? A veces si la densidad es mucha, también se producen artefactos por destello o artefactos por anillo. Hay varios tipos de artefactos que pueden aparecer. Parte es evitar que ocurran y parte es entender que ocurren los artefactos para poder interpretarlos. Esto en la tomografía no es tanto así, porque si yo tengo mis artefactos interpretados, yo no voy a ver lo que hay ahí, ¿no?
los artefactos con metal son iguales, yo no veo lo que hay por ahí. Pero en la ecografía sí es necesario conocer los artefactos porque te ayudan a interpretar también. Ahora, a mí me interesa mucho de que la imagen que yo tenga de mis rayos X se pueda volver a tomar de la misma manera, ¿no? O sea, que si yo lo volviera a tomar, salga igual. Digamos que porque es un tumor, yo quiero ver si este tumor sigue más pequeño o más grande, se supone que todo lo demás debería quedar igual, ¿no? Entonces, la reproductibilidad de los exámenes depende de varias cosas. Y mientras más uso tenga el tubo de rayos X, más fluctuación de energía va a tener. Entonces, no va a sacar la energía que debiera y eso va a perjudicar la imagen, ¿no? ¿Quién diría? La potencia de los ordenadores también puede bajar. Uno diría, no, pero ya están ahí. Simplemente por no desmagnetizarlos, por no darles mantenimiento, no desmagnetizarlos, no quitarles el polvo, también pueden empezar a fallar y tener problemas. Y también los detectores. Los detectores tienen un tiempo de vida, ¿no? Y cuando ya se acaba, empiezan a detectar mal y pueden dar más artefactos o una imagen que ya no va a ser igual siempre. Pero para asegurar que siempre sea igual la imagen, lo que hay que hacer es control de calidad, así se llama simplemente, ¿no? Son pruebas de calibración que se pueden hacer no en un paciente, sino simplemente con estructuras que nosotros conozcamos de qué densidad están hechas, ¿ya? Por ejemplo, un balde de agua, ¿no? Aunque generalmente no es un balde, no es un recipiente de acrílico que tiene la misma densidad del agua con agua. O simplemente un recipiente de acrílico y de otras cosas. Entonces, como tú sabes cómo debería comportarse el rayo, tomas la imagen, mides y si se está comportando diferente, calibras y ya está, ¿no? El control de calidad en realidad debe ser, hay uno diario, hay uno semanal, hay uno mensual, hay uno anual. Y hay un control de calidad cada vez que se compra un equipo nuevo. Eso es importante para asegurar la reproductibilidad, ¿ya? Y usar estas estructuras, ¿no? Que se conocen como fantomas. Clínicamente, ¿en qué nos ayuda? Tenemos que es la representación de un volumen de escaso grosor, ¿no? Ya saben que la diferencia entre voxel y píxel, los detectores son más pequeños, de repente hay menos radiación dispersa, pero sí hay más radiación. Y estos detectores van a tener mayor contraste y mayor resolución, ¿no? Igual el haces con imán, así que evita bastante radiación dispersa. Hay ventajas clínicas, ventajas de formación de imagen, ventajas para el paciente en realidad, si lo tomamos por el hecho de una radiación dispersa. Pero la radiación dispersa es una ventaja no solo para el paciente, sino para nosotros también y para la institución. ¿Por qué? Porque la radiación dispersa va para todo lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la radiación dispersa? Tratar de frenarla. Entonces, tengo que poner barreras. Si no hay mucha radiación dispersa, mis barreras van a ser menores. Las barreras cuestan. Componentes de un equipo de tomografía. No estoy hablando de la dona, de la camilla, no. Eso es otra cosa. Realmente la dona, la camilla y el workstation donde hacen todo el trabajo. A lo que yo me refiero es que hay un sistema de recoger información, un sistema de toma de información para la computadora. Hay un sistema que procesa la información y después hay un sistema que va a reconstruir el objeto. ¿Ya? Para seguir, primero en resumen, cada imagen de tomografía, entonces es la representación de un grosor pequeño, ¿ya? Porque el A solo va por ese volumen. Este grosor pequeño está dividido en varios voxeles y lo vamos a ver en varios píxeles nosotros, ¿no? Y esto tiene una matriz finita, es decir, que está dividido por el tablero de ajedrez en un número exacto de puntos, que puede ser hasta 512 por 512, ya lo dijimos, ¿no? Esos puntos representan otra imagen que debería tener cierta altura, ¿no? Entonces la intensidad de este puntito es la suma de la intensidad, bueno, la media de la intensidad de todas las adquisiciones que he tenido en ese grosor. ¿Okay? Para recoger la información, obviamente hay un detector que va a recoger la atenuación de energía de cada parte. Y como les he dicho, lo que se usa ahora, aparte de ser tomografía helicoidal y multicorte, que puede hacer varios cortes a la vez, se ha retomado la arquitectura de tercera generación por ser más eficiente. O sea,
balance entre la rapidez, el costo y la calidad de imagen. La toma de información se da porque hay detectores que van a tomar esta información de atenuación de densidad, la convierten en impulsos eléctricos, y estos impulsos eléctricos se digitalizan y van hacia la computadora. Ya dijimos que al inicio eran 4 minutos y ahora es mucho menos, ¿no? Estamos hablando de segundos. Pero con más detectores es más rápido. Por eso estos de cuarta generación que tenían toda la zona llena de detectores eran más rápidos, ¿no? Pero a un costo de energía, financiero, etcétera, etcétera. La información se procesa dentro de los ordenadores en relación a algoritmos que ya tienen, que todos están basados en la transformada de Fourier, así se llama. Y ahí lo dejamos. Pero son algoritmos y sin ordenador realmente no va a haber magia. ¿Ok? Estos son multiprocesos, es decir, lo que tienen los tomógrafos es varias tarjetas, varios ordenadores, uno principal. En esos varios ordenadores se apoyan como para ir construyendo la imagen, para ir haciendo esto y para ir haciendo lo otro, ¿no? Que de repente se han comprado su tarjeta gráfica para poder jugar de eso, ¿no? Porque una tarjeta gráfica aumenta potencia y el jueguito que te salía así, que todos están como que caminando lento, ahora tiene fluidez, ¿no? Entonces hay varias tarjetas que tiene el tomógrafo para permitir la fluidez del proceso, que de por sí es bastante complejo, pero es posible, ¿no? El grosor de las imágenes actualmente puede ser tan pequeño como 0.13 milímetros, que es bastante poco, ¿no? Se elimina bastante el tema de volumen parcial cuando el grosor es mayor que el diámetro del objeto, pero todavía persiste el volumen parcial por pasar por los bordes, ¿no? Y la matriz puede ser hasta 520 por 520. Ahora, cuando nosotros vemos la tomografía, lo hemos visto, vemos negro, vemos gris, vemos blanco, ¿no? Para el ordenador, para la computadora, este es un valor que va aproximadamente entre menos 1000 y más 1000. Puede ir hasta más 3000, hasta menos 3000, pero no hay mucho de eso. Estas unidades de densidad se llaman unidades Hounsfield, ¿ya? Y para eso, la unidad Hounsfield 0 representa el agua, menos 1000 representa el aire, y más 1000 representa el hueso. Obviamente, si hay metal, va a ser mucho más de 1000, ¿no? 2000 o 3000, que es lo que se suele poner. Y hay muchas densidades intermedias entre estos. Esto vamos a ver unos ejemplos ahora, ¿ya? Esto significa que podría haber, por lo menos, 2000 densidades diferentes, ¿no? Porque hay 2000 unidades Hounsfield entre menos 1000 y más 1000. Entonces, por lo menos podría haber, ya siendo buenos y que no haya tanto cambio, podría haber por lo menos 1000 o 500 densidades. Hay muchas densidades. Pero el ojo humano no distingue más de 20. ¿Ya? Ya se pierde mucha información. Uno, ¿no? A la computadora no se le escaparía. Por eso existe la radiómetría, ¿no? Que es analizar matemáticamente las imágenes para encontrar más detalles o más información. Pero como no podemos distinguir todo, nosotros tenemos que seleccionar, ¿ya? Y eso significa utilizar un nivel de ventana y un ancho de ventana adecuado. Ahorita les explico. Un ejemplo de las unidades Hounsfield, por eso pongo 3000, ¿no? Porque el metal podría tener mucho más de 1000, pero el agua está alrededor de 0, un tejido blando estaría entre 40 y 80, el pulmón estaría entre menos 400 y el 800 está bien. La grasa es menor en densidad que el agua, ¿no? La grasa puede tener menos 50, me parece, sí. Y el aire tiene menos 1000. Con esto nos quedamos. Esto es un poquito variable en diferentes aparatos, por eso no quiero que lo tengan así a rajatabla. Con esto nos vamos a quedar por ahora, por si algún día miran otra tabla, pueda que sí, porque diferentes marcas van a tener un poco más, un poco menos de densidades de las diferentes cosas, ¿no? Para interpretar la imagen, a mí no me interesa la densidad, ¿no? Creo que si alguna vez han visto una tomografía, para ustedes es novedad que se utilicen las unidades Hounsfield. No quiero ver la imagen, no quiero interpretar y después meterlo en el cuchillo. Ya, perfecto. Pero solo puedes ver 16 a 20 tonos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar por aquí el nivel y ancho de ventana. Si todos los puntos que tenemos ahí, ¿ya? Yo los ploteo contra la atenuación, ¿ya? Y ese es el número de puntitos que hay.
vamos a tener un histograma, así se llama, ¿ya? Aquí tenemos la cantidad de puntos que hay por cada densidad. Entonces, lo vemos así. ¿Y qué ocurre? El ancho de ventana vendría a ser esto. Primero el nivel, ¿sí? El nivel de ventana sería, ¿ya? Ese nivel de ventana me permitiría ver todo esto de aquí. Pero lo de acá, ya lo vería negro, ¿no? Y lo de acá lo vería blanco, ¿ok? Ya no vería nada de eso. ¿Se acuerdan cuando vimos ahorita la ropa, ¿no? Vamos a ver la ropa. Y también todo se volvió blanco, menos el pulmón. En ese pulmón empezaron a aparecer cositas. Porque el nivel de ventana bajó para que nos permita ver esas tenues diferencias. Pero todo lo demás se volvió blanco. ¿Por qué? Porque el nivel de ventana, por así decirlo, empezó a estar acá. ¿Ya? Y solo llegaba hasta aquí nuestra discriminación y todo lo demás blanco. En cambio, el ancho de ventana vendría a ser esto contra esto. Entonces, si yo elijo un ancho de ventana más pequeñito, puedo ver más detalles solo aquí. O sea, si aquí hubiera 30 densidades, pues veo mejor esas 30, porque acá yo tendría, digamos, 80 densidades. Entonces, una cosa es el nivel, y otra cosa es el ancho de ventana. Si lo entienden, perfecto, porque si agarran cualquier visor, el visor te dice, doctor, qué ancho, qué preset desea. Entonces está el ancho y nivel de ventana para hueso, está el ancho y nivel para abdomen, para cerebro, y no nos hacemos problemas, ¿no? Pero sepan que existe eso y que se puede mover para que ustedes puedan ver algo mejor, ¿ya? Ahora, el ancho de ventana es obviamente en relación a densidades y el nivel de ventana se dice por el nivel de penetración que está en el centro, por la unidad Council que está en el centro. Entonces, si yo tengo el nivel de ventana, no sé, 50, significa que en el centro, ¿no?, está la unidad 50. Y el ancho es 50 también, entonces estamos viendo desde 0 hasta 100. Una cosa así es. Acá lo podemos ver mejor. Bien. Según el nivel de ventana, como pueden ver, del A al B, si yo pongo el nivel A, voy a ver el monto bonito, lo que está para arriba lo voy a ver blanco. En cambio, si yo pongo el nivel C, con el mismo ancho, solo voy a ver el hueso, y lo que está después lo voy a ver negro. Solo estoy poniendo el nivel muy arriba. En cambio, con el ancho, me permite ver o discriminar más cosas dependiendo del nivel que yo tengo. Solo en el nivel A, con un ancho de ventana chiquito, pues yo puedo ver mejor y podría ver una lesión mejor. Si mi ancho es muy grande, se me van a perder las lesiones, ¿no? Porque quiero ver 100 densidades y las va a promediar para que solo pueda ver yo 16 o 20. Pierdo información, ¿ya? Entonces, el nivel de ventana no debe ser el adecuado y el ancho nunca debe ser mucho, porque no perdemos información. Ok, y esto también es importante. Todas las imágenes que tenemos son transversales, ¿no? Son axiales, pero el sistema las puede reconstruir, ¿ya? Puede poner planos coronales, puede poner planos sagitales, o puede poner planos oblicuos, si desean, con la salvedad de que es una reconstrucción, ¿ya? No es el plano original. Entonces, la calidad de esta reconstrucción va a ser más o menos dependiendo de el intervalo entre las imágenes, ya no del grosor, chicos, sino del intervalo. Si yo tomo mis imágenes cada 2 milímetros, tengo una buena reconstrucción. Si tomo cada 5, ya parece mal, ya está bien pixelado. Si tomo cada 1, peor todavía. Entonces, para tener una buena reconstrucción, necesito cortes más finos. Para cortes más finos necesito más imágenes y para más imágenes necesito más radiación. Entonces, ahí hay una desventaja importante que la resonancia no tiene. Porque la resonancia sí me permite tomar la imagen original en cualquier orientación que yo desee, ¿ya? ¿Puedo reconstruir la resonancia? Sí, un visor me la reconstruye, pero la resonancia misma, el aparato, sí me permite tomar cualquier plano que yo desee. Se demora un montón, pero puedo hacerlo, ¿ok? Ahí vemos ejemplos de reconstrucciones de esta imagen axial, le puse el set original, pero son las reconstrucciones que pueden ver. Entonces, sí tienen buena calidad.
Muy bien. Las indicaciones de la tomografía son bastantes. En este caso, lo podemos revisar acá. Para neuroradiología es un examen que está siendo desplazado por la resonancia, ¿verdad? Pero todavía me sirve para evaluar el primer paso de diferenciar entre enfermedad cerebral isquémica y hemorrágica, ¿no? Me sirve para evaluar los traumatismos, me sirve para evaluar fracturas, ¿no? Sobre todo fracturas complejas, fracturas diminutas, me sirve para evaluar la enfermedad pulmonar, donde ya los rayos X no pueden hacerlo, por ejemplo, ¿no? El tema del PIT, el tema de enfermedades intersticiales, se va a ver mucho mejor con una tomografía, ¿no? Me sirve para oncología, para evaluar los tumores, los ganglios, etcétera, etcétera. Pero, como les decía, está el problema de que como casi todo tiene la misma densidad, a veces se confunde. Por eso es siempre recomendable utilizarla con contraste. ¿Ya? Hay algunas indicaciones sin contraste, como la tomografía de alta resolución del pulmón para enfermedad intersticial, como la tomografía del cerebro para inicio, ¿no? Que puede ser sin contraste, para evitar extravasación y convulsiones. Y los estudios de abdomen deberían tener siempre contraste enteral, vario u otro tomado. Hay otros contrastes incluso iodados que se pueden tomar, que se quedan en el intestino y me lo definen muchísimo mejor. ¿Ya? El contraste me sirve para diferenciar los órganos. Y pueden tener tres fases, es decir, de acuerdo a cómo el contraste llega, obviamente hay una fase donde están las arterias, que es la arterial, una fase portal o venosa, y una fase tardía, que es el lavado. Y eso se da en segundos. ¿Por qué es importante eso? Porque algunos tumores, sobre todo hepáticos, se comportan de cierta manera en las tres fases. Entonces yo puedo tener una buena idea de qué tipo de tumor es sin sacarle una biopsia. Y es una muy buena idea en el hígado porque el hígado sangra feo. ¿Ok? Entonces, es necesario conocer que hay esas tres fases, que yo puedo pedir una tomografía de tres fases, trifásica con contraste, para poder evidenciar eso muchísimo mejor. ¿Ya? Y el contraste sí nos permite definir algunas otras patologías. Si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia bien grande entre la imagen con contraste y la imagen sin contraste. Están casi en el mismo nivel de ventana y demás, ¿no? Yo no veo acá elementos, allá sí puedo distinguir, aunque tenuemente, el tronco cerebral. Y más lo distingo porque acá está el cuarto ventrículo, pero acá no lo veo. Acá yo no veo el cuarto ventrículo, acá sí lo veo. Veo los senos. Y esto, ¿no? Que no tiene definición ahorita, se define mucho mejor acá. Aquí tiene contraste. Esto es un tumor del seno maxilar. Incluso también los músculos, ¿no? Como pueden ver, acá se definen mejor cuando hay contraste que sin contraste. Entonces realmente se puede hacer tomografía sin contraste, sí, pero clínicamente siempre se prefiere el contraste. Ojo, la cantidad de contraste es mayor, 0.5 a 1 centímetro de área por kilo de peso. Y tiene que correr rápido. Entonces hay mayor posibilidad de que haya un efecto adverso. Entonces, con mayor razón, cuando tienes su tomografía con contraste, el paciente se queda ahí 20 minutos, media hora, para ver que no le pase nada. Muy bien. Terminar, aunque ya lo vimos esto. Entonces ya saben que esa es una reconstrucción que está bastante bien hecha. ¿Tiene contraste o no tiene contraste esta tomografía? Tiene, ¿no? Porque se está notando riñón y esas cosas. Perfecto. Y lo que les decía, acá tengo presets que me cambian el nivel de ancho de ventana. Pero también podría yo hacer mi propio volumen. Este es mi ancho de ventana. Si yo lo bajo mi ancho de ventana, vamos a subir el nivel de ventana. Si yo bajo mi ancho, se contrastan más las estructuras, ¿no? Ahora puedo ver claramente que estos son biliares. Esto es porta, esto es arteria, se mira mucho mejor. Incluso veo acá la carne inferior, ¿no? Veo la mesentérica, veo el páncreas, mucho mejor que si mi ancho lo hago más grande, ¿ven? Ahora, si yo cambio mi nivel de ventana, es diferente. Porque cuando cambia el nivel, como les dije, hay estructuras que se van a ver
De arriba acá, que está lo que yo quería ver, todo se ve blanco. Estamos viendo la ropa y demás. Esta es la diferencia entre cambiar nivel y cambiar ancho. ¿Ok? Solo para que lo sepan, como les mostré, todos los visores ya tienen la forma de cambiar. ¿Ya? Y si ustedes son todavía old school, vintage, si quieren ver plaquitas, se supone que el tecnólogo les va a mandar las placas que necesitan. Se supone, porque no es verdad. Entonces, acostúmbrense a ver acá. Cada vez que necesiten una tomografía, digan dónde está mi DVD o dónde está mi fax. ¿Ya? Yo voy a poner mis datos del celular, pero mándenme las digitalmente. Así se ve. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? Listo. Entonces, terminamos. Lo que necesito son sus mapas mentales y ya nos vemos la siguiente para hablar de